Bienvenido, pastor. Buenas noches. Adelante, todo suyo. Buenas noches. Para mí, como siempre, cada que tengo la oportunidad de compartir la palabra y cada que Dios nos da esta preciosa oportunidad, como dice en su palabra en el libro de los Salmos, que es delicioso, que es rico habitar los hermanos juntos en armonía. Y en esta noche el Señor nos permite reunirnos. No estamos presentes, no estamos en un momento presencial, pero este medio a través de las redes sociales y a través por esta plataforma es que podemos disfrutar de la presencia de Dios. Muy buenas noches, amigos legendarios. Yo soy el legendario Arturo Gómez Zuluaga, 18.548, y pues es algo importante. Bueno, para irnos más rápido, tengo una parte de la escritura que quiero compartir antes. Si ustedes ven en la diapositiva, dice vida victoriosa en condiciones difíciles. Cada uno de nosotros, después de haber bajado de la montaña y aún en la misma montaña, y después de haber bajado la montaña y estar fuera de la montaña, presentamos dificultades en nuestras vidas personales, laborales, familiares, seculares y de toda clase de dificultades nosotros enfrentamos día a día. Y lo podemos tomar como una bendición porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. El Señor Jesucristo y a través de su palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Si no tuviésemos aflicciones es que realmente no seríamos victoriosos. Para esa parte que quiero compartir antes del pasaje, si ustedes ven, tenemos un pasaje en el libro del Antiguo Testamento, en Génesis 32, 22 al 32. Esta parte de la escritura nos habla cuando Jacob luchó con el ángel, ¿verdad? Y él quería recibir la bendición de parte del ángel y el ángel se le hacía tarde, ¿verdad? Ya amanecía y tenía que irse y él le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y en esta noche no vamos a permitir que esta reunión termine sin poder llegar a la bendición poderosa de nuestro Dios. Pero fíjense, legendarios, lo que dice la palabra de Dios para poder nosotros vivir y estar en una vida completamente de victoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Esta parte de la escritura la encontramos en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ustedes saben quién fue Pablo, y aún en todas las situaciones más difíciles que él experimentó en su vida ministerial, en todas esas cosas dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ahora, una parte de la escritura, lo que dice el libro de Génesis para introducirnos en nuestro tema, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó a el vado de Jacob. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón una hasta que
rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. Tenemos una verdad bíblica en lo que nos podemos nosotros apoyar en esta noche. Nos podemos apoyar en esta parte de la escritura como verdad bíblica. Dice, la palabra de Dios nos enseña a vivir aún en condiciones difíciles de la vida. Las condiciones difíciles podríamos poner en este momento, en el momento que nosotros subimos a la montaña, ¿qué fue lo más difícil para cada uno de nosotros? Cargar nuestra mochila, caminar entre la maleza, bajar y subir aún entre hoyos, y algo más difícil y más crudo, caminar entre el río, entre piedras. Y algo mucho más difícil cuando te fuiste de bruces hacia el agua y pudiste tú saborear el golpe de una piedra, y en esa condición difícil, tú que dijiste, ¿qué hago yo aquí? Pero si nos ponemos nosotros a pensar que en esa situación que nosotros caminamos, pudimos aprender algo que el Señor nos enseñó, que podemos nosotros caminar aún en esos caminos o senderos difíciles. Esa es una verdad bíblica. Pero la verdad bíblica, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra vida? La palabra de Dios nos enseña a distinguir la condición y la condicional y lo incondicional. ¿Qué era incondicional para con nosotros? ¿A qué íbamos? ¿Qué íbamos a ganar? ¿Cuál fue la condición? Dejar tu comodidad, dejar tu, tu lujo, dejar tu comida, dejar tu familia. Lo incondicional era lo que tú no sabías, a lo que tú ibas. ¿Sí? La siguiente, por favor, hermano. Tenemos una introducción. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Jacob y vamos a hablar también de Naamán. Ahora vamos a ver qué nos dice a través de Moisés. Moisés, en su acción libertadora de Israel, encontró un faraón que no se oponía a que Israel abandonara al Señor, pero ponía condiciones. Moisés se mostró inflexible, saldría todo el pueblo y sus posesiones, ¿sí? El faraón ponía pretextos o ponía condiciones, pero el Señor le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo. Vas a sacar tanto a hombres como animales. Vas a sacar a mi pueblo. Y faraón no se oponía, él cedía, pero ponía él condiciones. El viejo faraón que está en nosotros trata de usar esa estrategia. No lo permitamos. La entrega al Señor ha de ser incondicional. ¿Sí? Dejaste tu comodidad, querías ir a la montaña, te llevaste todos tus utensilios para escalar, te llevaste aún más de lo que tú podías llevar y cargar, pero tú llevaste tus cosas. ¿Y cuál era tu condición o tu propuesta? Pues era disfrutar de la montaña, pero no sabías que en ese momento y en esos días la estrategia de Dios no era que tú estuvieras cómodo, sino que tú estuvieras incómodo para poder encontrar y poder entender lo que Dios quería de ti. Faraón puso muchas trabas para dejar salir el pueblo de Israel, pero a pesar de todas esas trabas, el mismo Señor le endurecía y le endurecía más su corazón para que no dejara salir al pueblo. ¿Cuál era la estrategia y el propósito de Dios? Que Faraón comprobara quién era Jehová de los ejércitos y que él iba a tener que dejar salir a su pueblo, pero sin antes que él viera el poder y la gloria que él tenía. La siguiente, por favor, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que tener una conversión genuina.
Si tú crees que porque tú eres legendario, que porque yo porto esta camisa, hace un momento dijo Max, sí tienes una camisa azul. Y yo dije, no, yo tengo una camisa naranja. Esta camisa naranja a mí me da una identidad como legendario. Y yo aquí en la calle, junto con otro amigo legendario, presumimos que somos legendarios y podemos compartir y podemos decir cuál es el propósito de ser legendario. Pero nosotros podemos compartirlo y hablarlo y decirlo, pero ¿cuál es esa conversión en la cual nosotros obtenemos y somos genuinamente legendarios? El legendario, si nosotros nos apoyamos en el legendario número uno, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado una estrategia y nos ha dado una conducción en la cual nosotros tenemos que seguir. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y para poder nosotros llegar al Padre, tenemos que ser como Jesús. Esa debe de ser nuestra conversión genuina. Pero nuestra conversión genuina, ¿en qué ambiente se desarrolla? ¿Cuál es el ambiente que se desarrolla? Y en Segunda de Reyes lo podemos nosotros encontrar. Y aquí vamos a hablar acerca de Naamán. ¿Ustedes sabían y conocieron a Naamán? Naamán era un hombre, era un general, era un hombre militar, y él estaba encargado en el país con los sirios. Y ese país o esa nación era completamente idólatra, ¿sí? Naamán tuvo que tener y encontrarse con Dios de una forma muy difícil, demasiado difícil. Y ahí en esa situación difícil, Naamán pudo encontrar y pudo saber quién era Dios. Y su conversión no fue quizá como la nuestra, en la que fuimos a una montaña. No, su conversión fue de una enfermedad que a él le cayó y como general, imagínate, todos aquellos que eran leprosos, en el Antiguo Testamento, todos los leprosos los desechaban del pueblo. Había lugares especiales para los leprosos, no sé, no tengo idea, pero a muchas millas de distancia, lejos, lejos del pueblo. ¿Por qué? Porque eran inmundos, eran personas inmundas y no podían ellos convivir con la gente y tenían que estar tapados. ¿Por qué? Porque su lepra era dañina. Por eso dice la conversión genuina en ambiente hostil. Quizá tú te convertiste en la montaña o quizá tú fuiste a la montaña a tener un encuentro con el Señor y ahí fue donde Él te llamó y donde tú sentiste ese llamado. Y la experiencia de Naamán nos puede confortar y nos puede dar una ilustración de cómo nosotros podemos ser genuinamente legendarios, hijos de Dios, cristianos, discípulos, seguidores de Jesucristo, aún en nuestros ambientes hostiles. ¿Qué es un ambiente hostil? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, pues esa idea que tú tienes, ese es el ambiente hostil donde no estás cómodo, donde quizá tú tienes problemas, donde quizá tu familia es acechada, donde quizá tu negocio es acechado. Bueno, dice, la experiencia de Naamán es ilustrativa. Él fue sanado de lepra, reconoció al Señor, ¿sí? A él le dijeron, cuando le dijeron el profeta Eliseo, cuando Eliseo le dijo, ¿cuántas veces te tenías que zambullir y meterte en un río? Para Naamán, pues era un general, era un príncipe de un guerrero, ¿sí? Y para meterse en un río con su lepra, me imagino que no era un río pues muy saludable o muy limpio, ¿verdad? Él no quiso, de momento él dijo que no. ¿Cómo yo me voy a meter en un río? ¿Y cómo voy a ser sanado de esto? Naamán expresó que no ofrecería sacrificio si no a Jehová, indicando la de entrega incondicional. La situación en la que él estaba, en la nación donde él estaba, era completamente idólatra y era necesario que tanto ellos como la gente pues rindieran sacrificios a dioses, a sus dioses paganos. Ustedes recuerdan Daniel y los jóvenes que fueron exiliados a Babilonia y que ellos fueron seleccionados por ser jóvenes ilustres, por ser jóvenes temerosos de Dios para estar en el palacio, para estar en el reino y para que ellos pudieran mantener la bendición y la presencia de Dios en su vida, ellos no se doblaron y se inclinaron a ninguna imagen, donde en Babilonia, que será
otra nación eh, idólatra, ¿sí? Entonces podemos encontrar que Naamán, siendo un general, tuvo la oportunidad de ver quién era Dios y qué podía hacer en su vida. Y él mismo reconoció y dijo, yo no ofreceré sacrificio, sino a Jehová, indicativo de entrega incondicional. Esto sucedió cuando él ya fue sano de aquella lepra. Él reconoció y tuvo la oportunidad de poder ver el poder de Dios. Puedes traer a tu mente en esta noche, puedes traer a tus pensamientos, vislúmbrate cuando tú estabas en aquella montaña y en aquella montaña tú sentiste la necesidad de tener un Dios poderoso en tu vida. Quizá tú ibas oprimido, encadenado de algún vicio, quizá tú ibas con esa situación de infidelidad. La mayoría de todos los legendarios con sus esposas, en sus casas, pero muchas personas en sus trabajos o en sus áreas de recreo mantienen otras relaciones fuera del matrimonio. Quizá muchos de los que fueron a esa montaña iban pues con aquel gusto o con aquella situación de disfrutar un día, pero jamás se imaginaron a lo que ustedes iban. Naamán no se imaginaba que si se zambullía en aquel río sucio, iba a poder él ser sano. ¿Quieres tú ser sano en esta noche? La siguiente, por favor, hermano. Y seguimos con la conversión genuina en el ambiente hostil. ¿Sí? Anamal era subordinado del rey. Bueno, él era un subordinado, él era un general, ¿sí? Y el profeta Eliseo, pues a él le correspondió llevarlo, ¿verdad? Llevarlo a la presencia y al conocimiento de Dios. Eliseo comprendió y no dijo que no lo hiciera ni dejara de hacer. Naamán era una plantita que apenas había brotado y se podía arruinar su crecimiento. Aquí viene cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de nuestro Dios, qué podemos nosotros hacer con nuestros familiares. Ya bajamos de la montaña. Ustedes, la mayoría de ustedes se acaban de bajar de la montaña el último top que tuvieron. Yo por situaciones también físicas no pude yo sea, subir aquella montaña, pero yo le pido a Dios que este próximo top yo me subo a la montaña. Cuando nosotros tenemos esa conversión genuina, amigos legendarios, nosotros tenemos esa bendición de poder demostrar nuestra conversión genuinamente ante todos aquellos que nos rodean. La siguiente, por favor. Sin duda que al arraigar la fe, Naamán renunció a su cargo, o el Señor lo llevó a otra condición en victoria. La Biblia no lo dice, pero el Salvador de las almas es su escudo. Quizá, hermano, tú has tenido que dejar algunas situaciones en las que tú te encontrabas. Hay gente que en sus anteriores trabajos o en sus trabajos no podían ellos estar en victoria. ¿Por qué? Por el mismo ambiente, por la misma situación. Naamán, después de haber sido un general, un hombre de rango, él tuvo, él tuvo que, la Biblia no nos lo enseña, no nos lo dice, pero nosotros podemos entender que cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Dios, el Señor cambia nuestras vidas. Y si tú quieres ser un genuino legendario, tú tienes que ser semejante al legendario. Hay una alabanza que en nuestra iglesia cantamos mucho, para tú poder a vivir o llegar a las mansiones de luz, para poder, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio según San Juan, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo resucitó y ascendió, ¿verdad? Ascendió a la gloria. Pues ese lugar, a Él fue a preparar ese lugar para ti y para cada uno de nosotros. Pero para poder nosotros llegar a ese lugar, tenemos que ser semejantes a Él, ¿sí? El mismo Señor, el mismo apóstol Pablo dice que siendo Dios no se igualó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria para ser un hombre como nosotros. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y nosotros tenemos que ser como Él.
La prudencia y la sabiduría, no arruinemos una vida nueva que apenas brota. Conduzcámosla o cuidémosla con cultivo bíblico hasta que la fe, ¿sí?, sin imposiciones personales, sea robusta y dé fruto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, amigo legendario? Nuestra fe y nuestra sabiduría y nuestra prudencia tiene que ser al 10, al 100. Nosotros tenemos que ser completamente reflejar. Ustedes conocen los frutos del Espíritu. Cuando nosotros ya estamos dando esa conversión y somos genuinos, nosotros tenemos que dar esos frutos del Espíritu, tenemos que presentarlos, tenemos que enseñarlos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? La mayoría de nosotros nos falta esa paciencia, la prudencia, la templanza, ¿verdad? El amor, la paciencia, todos esos frutos del Espíritu son necesarios para nuestras vidas. ¿Cómo podría yo disfrutar de una paz teniendo paz en mi corazón? ¿Cómo podría yo querer que una persona tenga paciencia conmigo teniendo yo paciencia con los demás? Tener que ser prudente. ¿Qué es prudente? Prudente es cuando nosotros analizamos y pensamos antes de actuar. Y si vemos que el momento es difícil, es hostil, si es peligroso, nosotros tenemos que emplear la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Qué fue lo que hizo Salomón cuando le dijeron que él iba a ser el rey? Y cuando el Señor le dijo, pide lo que tú quieras, que yo te lo daré. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Porque el Señor le ofrecía el reino, le ofrecía riquezas, le ofrecía todo, pero él fue sabio, él fue prudente y él dijo, yo lo que necesito es sabiduría para saber gobernar y dirigir tu pueblo. Fue tan sabio en su petición que el Señor no solamente le dio la sabiduría, sino que le dio las riquezas, al grado, al grado que la reina, una de las reinas, no recuerdo ahorita se me va el nombre, le dijo que ella no había visto que un hombre se vistiera pues, tan bien como él, pero también él no llegó, él tampoco a él llegó también a vestirse tan bien y tan poderosamente porque dijo, porque los lirios del campo aún se visten, el Señor los viste mejor que Salomón en sus días. En conversión adicondicional tenemos otra lectura que se encuentra en Lucas capítulo 9, verso 57, y este es el caso de la decisión de un hombre de seguir al Señor. Era sincera, pero las circunstancias de no tener nada lo hizo vacilar y empezó a buscar excusas. ¿Qué es lo que nos dice esta parte de la lectura? Vamos a leerla y vamos a ver de quién nos está hablando. La decisión que tú tienes que hacer tiene que ser para vida eterna. Las decisiones que tú haces, esas decisiones, si son en Dios y sabiamente, esas decisiones son trascendentales, trascienden a quién, a la vida eterna. ¿Qué dice el 57? Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guardias y las aves tienen cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo al otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos la oportunidad de seguir a Jesús. ¿Ustedes recuerdan ese hombre rico? Ese hombre rico era un hombre sano, era un hombre temeroso de Dios, era un judío, como se puede decir en algún otro país, ¿verdad? En Perú, en Colombia. Era un hombre de pura cepa, era un hombre genuino. Y él le dijo, Señor, ¿qué me falta a mí para heredar la vida eterna? ¿Qué te falta a ti, legendario, para sentirte completamente genuino en la presencia de Dios? El hombre le dijo al Señor Jesucristo, pues yo he comido en todo, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, yo ayudo a los pobres, a las viudas. En aquel tiempo era un deber ayudar a las viudas, ayudar a los pobres.
¿sí? Y era una falta que muchos israelitas cometían. Pero este era un hombre de espléndido que daba y era rico. Y el Señor le dijo, perfecto, todo lo que tú haces está escrito y eres candidato, ¿verdad? Para la presencia, para la gloria de Dios. Pero le dijo, pero te falta una cosa, ve, regala todos tus bienes o véndelos y da todo eso a los pobres. ¿Qué pensó? Cuando se nos hace la invitación para volver a subir a la montaña, muchos de nosotros pensamos, porque ya sabemos a qué vamos, uy, voy a dejar mi cama, voy a dejar el wifi, voy a dejar el internet, voy a dejar mis series favoritas, ¿no? Y muchos a veces lo pensamos y decimos, no, mejor me quedo en casa. O puedo ganar más dinero en esos 3 días, puedo ganar más dinero y muchos se quedan. Y este hombre que quería heredar la vida eterna, no la ganó. Él se perdió porque no aceptó a Jesús. Él le dijo, ve, ven de todo, ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios, la Biblia, que se fue triste, se alejó. ¿Por qué? Porque tenía muchas comodidades, tenía mucho dinero, estaba completamente holgado en su vida. Y el seguir a Jesús no solamente es subir 50 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Caminar en la montaña, bajar y seguir y volver a subir y volver a ir a los tops que se nos vengan, que se nos inviten. El top no te va a llevar a la vida eterna. El top ni la playera te va a dar a ganar la salvación y la vida eterna. La vida eterna tú la vas a ganar teniendo una conversión genuina, aún en los problemas, en las situaciones más difíciles de tu vida. La siguiente, por favor. La conversión condicional. ¿Qué es la conversión condicional? Sin duda que no habrá creyente o familia cristiana que no haya de pasar momentos difíciles, pero el contentamiento en el Señor es la clave para vivir en triunfo siempre. Que estemos felices, ¿verdad? Que no, debemos nosotros obtenemos lo que nosotros nos ganamos. Vivimos holgadamente, gracias a Dios. Vivimos cómodamente, gracias a Dios, pero tenemos la oportunidad que aún en lo que nosotros tengamos, seamos agradecidos con Dios, ¿sí? No habrá familia que no haya de pasar momentos difíciles. ¿Cuántos nos hemos quedado a veces sin comer por falta de trabajo o por falta de dinero? Pero aún en todo eso, dice la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es una declaración mágica, es una convicción de victoria en circunstancias difíciles. Cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no crees que vas a llenarte de fuerzas físicas y vas a correr y vas a llegar a la meta o vas a obtener todo lo que tú quieras. No, es la fortaleza que te va a dar Dios para que tú esperes en el Señor, ¿sí? Que tú puedas tener esa bendición y esa fortaleza aún en esos momentos cuando tú no tienes, ¿verdad? Que el dinero que tienes que para proveer a tu familia, para, para pagar tus deudas, para pagar tu auto, para pagar pues a veces hasta los lujos que nosotros nos damos, porque muchos decimos, bueno, yo trabajo demasiado y me merezco algo, ¿sí? Pero cuando nosotros podemos entender la situación, que todo lo que nosotros obtenemos es gracias a la fortaleza que Dios nos da, es cuando nosotros trabajamos con más gusto y tenemos esa postura y esa convicción en nuestras vidas, que todo lo que nosotros tenemos es gracias a la fortaleza que Dios nos da. Como conclusión, queridos legendarios, ya estamos terminando. Que el Espíritu Santo haga una búsqueda en lo profundo de nuestros corazones para que nos muestre aquello que hemos entregado y podamos entregar para que todo en nosotros sea de Él. ¿Qué es lo que pudieras entregar en esta noche? Estoy seguro que si el pastor Armando, el pastor Max, en esta tarde nos convocaran y nos invitaran a hacer alguna donación para alguien
que se necesita urgentemente. Estoy seguro que todos los que estamos aquí conectados, de una u otra forma, lo haríamos. Pero esta situación y esta reunión no es para pedirte ni para despojarte de tus bienes, sino que esta situación es para que tú y yo comprendamos lo que la palabra de Dios nos dice a través del predicador. Cuando el predicador le dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel hombre joven rico? Solamente te falta dar todo y dárselo a los pobres. Era lo que le pedía el Señor Jesús, aparte de despojarse de sus bienes, era que le entregara su corazón. ¿Por qué David se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Si tú puedes pensar en esta noche, pero si él fue un hombre adúltero, él fue un hombre pecador, él fue un hombre que no respetó muchas cosas incluso hasta sus hijos lo querían matar, sus enemigos. Saúl lo quería matar. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando él sabía y pecaba y reconocía su error, él venía y se humillaba delante de Dios y pedía perdón. El Salmo 51 expresa su dolor y su arrepentimiento después de haber pecado con aquella mujer cuando adulteró. Y no solamente agarró una mujer ajena, sino que mandó a matar al esposo. O sea, él fue causante de un homicidio. Fue un adúltero. Fue un hombre que realmente tú y yo ya lo hubiéramos reprobado, ya lo hubiéramos mandado al infierno. Pero no así Dios. Dios en su perfecta y en su blanca, santa voluntad le dio la oportunidad. Que hubo consecuencias porque el producto de ese adulterio y de ese pecado, el hijo que iba a tener con aquella mujer, murió. Así es que lo que Dios te pide hoy en esta noche es tu corazón. Que el Espíritu de Dios toque tu vida en esta noche. No te vayas a desconectar en este momento sin que antes tú permitas que el Espíritu de Dios toque tu vida. Y que aún en estos momentos difíciles, hostiles, yo no sé en qué situación estés viviendo, yo no sé cuál es el problema que tú estés pasando, pero muchas veces son problemas muy difíciles, en los cuales tú dices, yo no puedo solo. Pero dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, desnudez, estás sin trabajo, estás enfermo. Hoy me dio el Señor la oportunidad de ir a ver un hombre muy enfermo, que es el tecladista de nuestra iglesia, muy enfermo. Y yo me acerqué a él en la cama del hospital y le dije, David, vamos a orar y el Señor te va a sanar, te va a sacar de aquí. Y él decía, sí, si el Señor me levanta, si el Señor me saca, yo voy a entregar mi vida. Sí, porque te extrañamos en la congregación para que toques. Quizá cada uno de nosotros ahorita podemos hacer esa entrega al Señor. Acabamos de terminar una semana, la semana más hermosa y más maravillosa que el cristiano puede tener, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue a la cruz del Calvario, cargó tus pecados, cargó tus debilidades, cargó todas tus ofensas para darte vida y para dártela en abundancia. Yo quiero concluir esta plática con esa alabanza que mi hermano Armando quisiera que pusiera. Se llama El Sacrificio. Y a través de esta alabanza tú puedes cerrar tus ojos y tú puedes clamar a Dios ahí donde tú estás, cerrar tus ojos y poder decirle, Señor, aquí está mi vida. Estoy viviendo momentos difíciles y hostiles, pero quiero ser un genuino legendario, un hijo de Dios que realmente sepa valorar y expresar lo que el legendario número 1 me ha dado. Bajé de la montaña y mi propósito ahora es llevar más hombres a las montañas. El propósito de la salvación de nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo es que predicáramos y ministráramos el Evangelio a toda criatura. La alabanza, hermano Armando. En la cruz del Calvario
clavado, Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Querido legendario, llegamos al momento más importante de esta reunión, el momento en el cual tú puedes hacer la decisión, el momento en el cual tú puedes abrir tu corazón. El Señor te dice en esta noche, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón. No te pide tu auto, no te pide tus bienes, no te pide nada, nada te pide. Él pide tu corazón. ¿Quieres llevar una vida genuina delante de Dios? ¿Quieres ser tú esa luz para todos los que están a tu alrededor? ¿Quieres tú llevar a la montaña a tus amigos, a tus familiares y bajar juntos con ellos y ser unos legendarios dignos? La invitación está abierta. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para darte vida y para dártela en abundancia. Yo te voy a invitar a que oremos ahorita. Y si tú tienes la oportunidad y quieres ahorita confesar tus pecados y pedirle perdón al Señor por todo lo que tú has hecho, si no has sido un legendario genuino, hoy es el día para que tú lo seas. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar a través de estos medios, a través de estas redes sociales. Hoy podemos conectarnos todos aquellos que fuimos comprados y lavados con tu sangre preciosa a través de ese sacrificio. Hoy como legendarios, Señor, como seguidores de Cristo, entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo lo que somos, nuestras debilidades, nuestras angustias, aún nuestros problemas más difíciles, nuestras enfermedades. Tu palabra dice que nosotros somos curados por tu llaga. La llaga que brotó, la sangre que brotó en la cruz del Calvario, fue con un propósito y un objetivo, el darnos vida y dárnosla en abundancia. Aquí está un grupo, Señor, selecto. Nosotros somos un grupo selecto y no porque portemos una camisola naranja y unos escudos, no, o porque subimos a la montaña, no, eso no nos hace selectos. Lo que nos hace selectos y grupo especial es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón.
es porque Él ha cambiado nuestras vidas, Él nos ha transformado. Y si en esta noche no has sido tú cambiado ni transformado, hoy es el momento que abras tú tu corazón y tu vida, entregársela a Dios. Y Él hará esa obra salvadora y redentora en tu vida. Amén. Dios les bendiga, queridísimos amigos legendarios. Hermano Max,